Buen día chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de castellano de segundo año de secundaria. Yo soy Miss Lucía y juntos vamos a tener un tema nuevo. El día de hoy hablaremos de los verboides. Chicos, si yo les preguntara a ustedes, la palabra verboides, ¿qué parecido tiene con otra palabra que han escuchado? ¿Qué es lo que ustedes me responderían? Muy bien, sí, tiene un parecido a la palabra ver, ¿verdad? Y es que en realidad los verboides y los verbos tienen ciertas diferencias, pero también ciertas semejanzas. Por ejemplo, en la forma, tienen un parecido, pero los verboides vendrían a ser unas palabras muy especiales. Juntos vamos a aprender un poquito más de esta categoría gramatical. Así es que muy atentos y comenzamos nuestra clase. Cuando hablamos de los verboides, estamos hablando de formas no personales del verbo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta categoría gramatical no va a presentar accidentes gramaticales, como el verbo sí las posee. Ustedes recordarán que cuando hablamos del verbo y hablamos de sus accidentes gramaticales, mencionamos al número, mencionamos a la persona, al tiempo, al modo y al aspecto, que son los accidentes que normalmente posee los verbos. Pero en el caso de los verboides, estos van a carecer de accidentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a poseer número, ni tiempo, ni persona, ni modo, ni aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la diferencia entre el verbo y el verboide? ¿Cómo los vamos a ubicar dentro de un texto o dentro de una oración? Es muy sencillo, chicos. Yo solamente quiero que hasta aquí ustedes puedan comprender que los verboides son formas no personales. Se alejan del verbo porque no poseen ¿qué cosa? Accidentes gramaticales. Perfecto. Hasta aquí estamos muy bien. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de verboides, vamos a hablar de tres clases de estos, de verboides, que son el infinitivo, el participio y el gerundio. ¿Ah? Sus nombres son un poquito extraños, ¿verdad? Pero son muy sencillos de identificar, ya que al carecer de accidentes vamos a tratar de identificarlos de otra manera. Bien atentos porque vamos a comenzar con la primera clase de verboide, que son los infinitivos. ¿Cómo reconozco a un infinitivo? Yo sé que tú has podido observar muchos infinitivos y en algún momento los has confundido con los verbos. Es que recuerda que cuando hablamos de un verbo y un verboide, en realidad estamos hablando de una palabra que se escribe muy parecido, ¿correcto? Entonces, los infinitivos van a ser aquellas palabras que se van a identificar por su terminación. Es decir, les vamos a agregar unas terminaciones muy especiales. Los sufijos ar, er, ir. Estos sufijos, chicos, van a ir unidos a la raíz, ¿correcto? A la raíz o lexema. Entonces, ¿cómo identifico a un infinitivo? Por su terminación. ¿Cuáles son sus terminaciones? Ar, er, ir. Correcto. Entonces lo vamos a poner por aquí en la parte de definición. Recuerda, a un infinitivo se le reconoce por cómo termina. Termina en ar, termina en er y termina en ir, que son las famosas conjugaciones. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Excelente. ¿Cuántas clases de infinitivos hay? En realidad, chicos, hay dos clases. Hay dos formas de infinitivos. ¿Sí? Lo vamos a ir colocando en nuestro cuadrito. Vamos a ver las terminaciones. Recuerden que les mencioné que a los infinitivos se les reconoce por cómo terminan. Pues bueno, vamos a mencionar entonces las terminaciones. Yo quiero que ustedes me hagan recordar desde sus casas cuáles eran esas terminaciones. La primera era ar, termina en ar. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un pequeño jueguito y yo quiero que ustedes me digan verboides terminados en ar. Por ejemplo, muy bien, amar, cantar, soñar, muy bien,
lavar, excelente. Ahí está. Están terminados en ar. Me doy cuenta de que estas palabras, ¿verdad que a veces las hemos confundido con los verbos, cierto? Estos son verboides infinitivos. ¿Por qué? Porque no tienen accidentes gramaticales. Por ejemplo, amar no tiene ningún tipo de accidente gramatical. Para convertirlo en verbo, tenemos que conjugarlo, es decir, darle un accidente gramatical. Cuando yo digo amar, es un verboide en infinitivo. Si yo digo amé, es un verbo. ¿Y por qué? Porque tiene accidentes gramaticales. Le estoy poniendo una persona, un tiempo, un número, un modo, un aspecto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces vamos a colocar nuestro cuadrito de verboides infinitivos en la primera conjugación, que es ar. Vamos con la segunda conjugación, que sería los que terminan en er. A ver, chicos, díganme verboides infinitivos que acaben en er. Muy bien, comer, saber, temer, aquí están. Correr, muy bien, excelente. Aquí nos damos cuenta de que son infinitivos en la segunda conjugación, que es er. ¿Sí? Perfecto. Lo vamos a colocar entonces en nuestro cuadrito. Y nos faltaría una terminación. ¿Cuál es esa terminación? Ir. Muy bien. A ver, vamos. Verboides que terminan en ir. ¿Cuáles serían? Muy bien. Morir, vivir, reír, sonreír, dormir. Muy bien, aquí está. Tercera conjugación, verboides infinitivos en ir. Perfecto. Lo vamos a colocar en nuestro cuadrito. Qué sencillo, ¿verdad? A los infinitivos entonces los reconocemos por su terminación. Ar, er, ir. No existe or, ur, por favor. Esos infinitivos no existen, solamente son tres. Ar, primera conjugación, er, segunda conjugación, ir, tercera conjugación. Muy bien, habíamos mencionado que había clases de infinitivos. En realidad, los infinitivos se van a clasificar por dos formas. La primera van a ser los infinitivos simples, es decir, los que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, estudiar, pedir. Si nos damos cuenta, están formados por una sola palabra. ¿Cómo se le conoce entonces a estos infinitivos? Como infinitivos simples. Excelente. ¿Y cuál es la otra forma de infinitivos? Pues los infinitivos compuestos. Aquellos que van encabezados por un verbo auxiliar. Si te das cuenta, tenemos el verbo auxiliar en infinitivo. Haber, ¿no? Pero este infinitivo no está solo, está acompañado de otra palabra, de otro verboide. Entonces ya no estamos hablando de una sola, ¿verdad? Estamos hablando de dos palabras que forman una. A este tipo de infinitivos se les conoce como infinitivos compuestos, ¿sí? Muy bien, lo vamos a colocar aquí entonces. Qué fácil los infinitivos. ¿Recordamos cómo terminan los infinitivos? Ar, er, ir. Excelente. Ahora, los infinitivos, chicos, van a cumplir funciones dentro de la oración. ¿Cuáles son esas dos funciones que cumplen? Pues muy fácil. Van a cumplir la función de sustantivos o nombres o de verbos, dependiendo dónde los vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, cuando un infinitivo cumple la función de sustantivo, normalmente se va a encontrar en el sujeto. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la oración, el caminar ayuda, yo pregunto, ¿no? ¿Qué ayuda? El caminar. Aquí tengo a mi sujeto. Lo vamos a encerrar entre paréntesis para que ustedes lo puedan identificar. Aquí está, ¿verdad? Acá yo tengo a mi sujeto. ¿Quién vendría a ser el núcleo del sujeto? La palabra más importante, que es caminar. Entonces lo vamos a colocar en una llave. Aquí está mi núcleo del sujeto, ¿cierto? Y como ustedes ya saben, normalmente en su gran mayoría los núcleos del sujeto van a ser los sustantivos. Entonces me doy cuenta de que
caminar, que es un infinitivo, está funcionando como sustantivo. Excelente. Pero también un infinitivo puede funcionar como verbo. Vamos a ver un ejemplo. Ellas querían ir. Aquí está mi verbo, pero es un verbo especial, ¿cierto? No está solo. ¿Te das cuenta de que está acompañado? Está compuesto. Cuando un infinitivo se encuentra al lado de un verbo conjugado, entonces los dos van a cumplir la función de verbos. Ahí está. Es como si fueran dos palabras en una sola función, ¿sí? Este caso es muy especial. Recuerda, los infinitivos por sí solos no van a cumplir la función de verbos. ¿De qué necesitan? Pues necesitan de un verbo conjugado, ¿sí? Lo voy a poner también entre paréntesis para que ustedes lo puedan identificar. Ahí está, ¿sí? Excelente, chicos. Entonces ya sabemos la función que cumple. Vamos con los siguientes verboides, que son los participios. ¿Cómo reconozco a un participio? Muy fácil. Ya no por la terminación ar, er, ir. Ojo, ahora cambiamos de terminación. Tenemos la terminación ado, ido, to, so y cho. ¿Sí? Un poquito más, ¿verdad? Son más conjugaciones, ¿cierto? Vamos a ponerlo por aquí entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos a la raíz los siguientes sufijos. ¿Cuáles son? Ado, ido, to, so y cho. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Listo. Vamos a pegarlo bien para que no... Ahí está. Para que se pueda ver bien, ¿sí? Excelente. Entonces, vamos a ver las primeras terminaciones. Acá tengo, ¿sí? Terminan en ado. Vamos, ejemplos, chicos. Participios que terminan en ado. ¿Ya? Por ejemplo, amado, cantado, soñado. Mira, le hemos puesto la terminación ado, ¿sí? Normalmente el ado, la terminación ado, va a ser para la primera conjugación, ¿sí? Es decir, para los verboides que terminan en ar. Vamos con la terminación ido. Ido, ¿sí? El caso de ido puede ser para los siguientes participios. Mira, temido, comido, sabido. Excelente. Y me percato de algo. Estas palabras ya las hemos visto, ¿verdad? ¿Dónde las hemos visto? Aquí, en la segunda conjugación, ¿cierto? Entonces, normalmente ido, la terminación ido del participio va a ser para los verboides infinitivos en su segunda conjugación, es decir, aquellos que terminan en er. Vamos con terminación ido para la tercera conjugación, es decir, para verboides que terminan en ir. Si yo tengo vivir, ¿cómo sería en participio? Sería vivido. Reído, dormido. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es solamente colocarle el sufijo, colocarle el final. Es como jugar un poco con la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el verboide infinitivo beber, ¿cómo sería en participio? Bebido. Excelente, chicos. Nada más, solamente le cambiamos el final, ¿sí? Ahora, ¿hay clases de participio? Pues sí. Los participios también van a tener dos formas. El primero va a ser el participio regular. Aquí está. Los participios regulares son los que acabamos de ver, los que tienen la terminación ado, ido. Por ejemplo, jugado, dormido. ¿Sí? Son los famosos participios regulares. Pero recuerden que yo mencioné más terminaciones. To, so y cho. Precisamente estos van a ser parte de los participios irregulares, porque nos vamos a dar cuenta de que en algunos casos no le vamos a poder colocar ado, ido a algunas palabras, a algunos verboides. Por ejemplo, ¿no? En el caso de decir, si yo
trato de hacer un participio regular con decir, no voy a encontrar una forma. No puedo decir yo he decidido. Yo tengo que decir he dicho. Entonces acá tengo el término cho, que es uno de los participios irregulares, ¿no? Impreso, roto y dicho. ¿Sí? No puedo decir rompido, ¿verdad? Porque no va a sonar bien. Entonces roto es más exacto. ¿Sí? Aquí están entonces los participios irregulares, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué función cumplen los participios dentro de una oración? Pues muy sencillo, van a cumplir también dos funciones. Los vamos a encontrar como adjetivos y también como verbos. Vamos a ver el primer caso. Como adjetivos, cuando están calificando al sustantivo. Por ejemplo, el vestido prestado, ¿sí? Ado, aquí tengo un participio. Pero este participio está modificando ¿a quién? Está modificando al sustantivo. Entonces tú recordarás que una palabra que califica y modifica el sustantivo normalmente es un adjetivo. Entonces aquí vamos a poner adjetivo. ¿Sí? Muy bien. Esa es una de las funciones que cumplen los participios. Pero también los podemos encontrar como verbos. Observa bien el ejemplo. He ingresado. Aquí tengo el participio, pero recuerda lo que dije anteriormente. Tanto los infinitivos como los participios no pueden funcionar como verbos por sí solos. Necesitan de otras palabras que los puedan acompañar. Este es el caso de he ingresado. Yo tengo al verbo conjugado haber y tengo al participio. ¿Cómo se le llama en este caso a estas dos palabras? Se le llama verbo compuesto. Ahí está. ¿Sí? Me doy cuenta entonces que está formando un verbo. Pero recuerda, no está solo, está acompañado de un verbo conjugado. Muy bien, chicos, vamos con los últimos tipos de verboides, que son los gerundios. ¿Cómo terminan los gerundios? Los gerundios terminan con ando y endo, ¿sí? Esa es la terminación. Ando y endo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo tengo las siguientes palabras, los siguientes gerundios. Bebiendo, cantando, estudiando. Ahí están las terminaciones, ¿sí? Ahí lo colocamos, muy bien. Y también van a tener dos formas los gerundios. También van a tener dos formas. Vamos a ver su clasificación. ¿Ya? Vamos a tener los famosos gerundios simples. ¿Por qué se llama gerundios simples? Porque están compuestos por una sola palabra. Como en el caso de cantando, como en el caso de viviendo. Una sola palabra, ¿sí? Y vamos a encontrar a los gerundios compuestos. ¿Por qué compuestos? Porque tienen dos palabras que tienen una sola función. Dos palabras en una. Por ejemplo, habiendo escrito, ¿no? Acá tengo al gerundio con una palabra que lo acompaña. Habiendo escrito. ¿Cuál es el otro ejemplo de gerundio compuesto? Habiendo vivido. ¿Sí? Me doy cuenta de aquí. Aquí está el gerundio por la terminación y está acompañado de un participio. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a ver. ¿Qué función cumplen los gerundios en las oraciones? Pues también van a cumplir dos funciones. La primera de ellas es cumplen la función de adverbios, ¿sí? Y también van a funcionar como verbos, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. ¿Cómo funcionan como adverbios? Yo tengo la oración. Ella entró saltando, ¿sí? Ustedes recuerdan que un adverbio es una palabra que complementa al verbo. ¿Y qué expresa? Expresa una circunstancia. Puede ser una circunstancia de tiempo, de lugar, de modo. En este caso, si yo digo ella entró saltando, yo pregunto, ¿cómo entró ella? Saltando. Entonces, saltando expresa una circunstancia de modo, ¿verdad? Entonces está funcionando
como un adverbio de modo. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Vamos al siguiente caso. Dice como verbo. Y yo solamente he colocado la palabra esperándote, ¿no? Si te das cuenta, esperando, ando, es un gerundio. Pero ¿qué pasó? Hay un pronombre al final. ¿Tú te acuerdas cómo se llaman estas clases de pronombres que se ubican al final del verbo? Se llaman pronombres enclíticos, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en este caso el gerundio está funcionando como un verbo, ¿sí? Esperándote. Vamos a ponerle aquí verbo. Muy bien, chicos, excelente. Vamos a nuestros libros para poder practicar un poquito más, ¿ya? Nos vamos al retroalimentando con las fijas, página 167, ¿sí? 1. En las siguientes oraciones subraya el infinitivo. Recuerda, infinitivo. Ar, ir. Primera oración. Cantar y bailar son dos cosas que los niños aman más. ¿Dónde están los infinitivos? Amar, bailar. Excelente. Cantar, bailar. Me quedé pensando aquí en la palabra. Muy bien, cantar, bailar. Siguiente oración. Espero ir a tu despedida. Ir. Muy bien, por favor, subráyalo. Morir entre tus brazos no es morir. ¿Dónde está el infinitivo? Morir. Se repite, ¿cierto? Subráyalo entonces. He de partir. No me detengas. Tendré que morir. Partir, morir. Excelente, chicos. Muy bien. Las demás los vamos a trabajar en nuestras clases virtuales. Hay una tareita que está en el Ahora Hazlo Tú, páginas 168 y 169. Muy bien, chicos, sé que la tarea la van a hacer excelente porque ustedes son jóvenes muy responsables y sobre todo muy inteligentes. Así es que cumplan con sus actividades y nos vemos muy pronto en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho, chicos.